Hola a todos. Hoy nos vamos de viaje, pero un viaje muy especial. Un viaje en el tiempo, justo debajo de nuestros pies, bajo las calles de la Barcelona que conocemos, para descubrir una ciudad entera que muchísima gente no sabe ni que existe, la colonia romana de Barcino. Vale, vamos a meternos de lleno. Lo que vemos aquí es alucinante. Esto no es un simple dibujo, ¿eh? Es la clave de todo. Es como ver el esqueleto de una ciudad romana, de Barcino, encajado, perfecto, bajo el barrio gótico de hoy en día. Estamos hablando de casi 2000 años de historia, una capa sobre otra. Es literalmente un palincesto urbano, una ciudad escrita sobre la anterior. Y esta es la pregunta que lo cambia todo, la que nos va a guiar. ¿Y si las calles por las que se camina hoy estuvieran construidas sobre un plano trazado hace 2000 años? O sea, ¿qué pasaría si la ruta diaria de miles de personas siguiera sin tener ni idea un camino diseñado por agrimensores romanos en tiempos del emperador Augusto? Pues bueno, como vamos a ver, es que eso es justo lo que pasa. Bien, para entender una ciudad como Barcino, lo mejor es empezar por sus límites, por lo que la definía y a la vez la separaba del mundo exterior. Vamos a hablar de sus murallas. Y aquí, ojo, llega el primer dato clave, porque Barcino no tuvo una, sino dos murallas. La primera, de cuando se fundó la ciudad, y la segunda, construida casi 300 años más tarde, en un mundo que ya no tenía nada que ver. Claro, lo realmente interesante no es solo que hubiera dos, sino el por qué. A ver, la primera muralla era casi de postureo, ¿no? Un símbolo de prestigio, de orden romano en la paz de la época de Augusto. Pero la segunda es una muralla levantada por el miedo. El imperio ya estaba en crisis. Y esto nos cuenta la desesperación que se vivía. Para construirla rápido y corriendo, ¿qué hicieron? Pues arrancaron lápidas de los cementerios, bloques de otros monumentos. Cada piedra que reutilizaron nos cuenta una historia. La historia de cómo se pasó de la confianza total del imperio a una crisis profundísima. Es la historia de Roma contada en piedra. Y para que nos hagamos una idea de la escala de esa segunda muralla, aquí va un número, 76. Esa es la cantidad de torres defensivas que se calcula que tenía, o sea, pasó de ser un símbolo de estatus a una fortaleza en toda regla. Bueno, hemos visto los límites, así que ahora vamos a viajar hacia adentro, hacia el centro neurálgico, el corazón político y religioso de Barcino, el Foro. Esto que vemos es lo que queda del edificio más imponente de toda la ciudad, el Templo de Augusto. 4 columnas corintias, que, ojo, durante siglos estuvieron escondidas, metidas dentro de otros edificios, y la gente vivía ahí a su alrededor sin saber lo que eran, hasta que se redescubrieron, claro. Son un testimonio físico, brutal, de ese pasado monumental. Es que es increíble pensar en la gente de siglos después haciendo su vida normal a su lado sin saber que eso era el centro de un templo imperial. Un recordatorio de cómo la historia se puede esconder literalmente a plena vista. Y la clave de todo esto es la ubicación. No lo pusieron ahí por casualidad, ¿eh? El templo se levantó en el llamado Mons Taber, que era el punto más alto de la zona. Piensa que con su podio de casi 3 metros y esas columnas de 9, era toda una declaración de poder, un faro del culto al emperador que se veía perfectamente desde el mar. Pero claro, como en toda buena historia arqueológica, siempre hay un misterio. Sabemos que el templo estaba ahí. La pregunta es, ¿hacia dónde miraba? ¿Cómo estaba orientado exactamente? Y aquí es donde se ve cómo funciona la arqueología. Con solo 4 columnas, los expertos barajan dos posibilidades, dos orientaciones. Dependiendo de si estas columnas eran parte del lado largo o del lado corto del templo, todo el edificio giraría y cambiaría su relación con el resto del foro. Es un puzzle fascinante, al que, claro, le faltan casi todas las piezas. Vale, hemos visto los grandes monumentos, el poder, pero ahora vamos a bajar a la calle. Vamos a adentrarnos en la Barcino del día a día a ver cómo vivía la gente. Este plano es una pasada. Es una reconstrucción que se ha hecho gracias a décadas de excavaciones y nos muestra una ciudad superordenada, con su red de calles que forman las famosas ínsulas, las manzanas. Aquí se pueden ver las ubicaciones de las domus, que eran las casas de los ricos, las termas públicas e incluso zonas de talleres e industria. A ver, era una ciudad pequeña, unas 10 hectáreas, que viene a ser como 15 campos de fútbol, pero por lo que sabemos era increíblemente activa. Y ahora, si les parece, vamos a hacer algo especial. Vamos a colarnos a cruzar el umbral de una de estas casas para ver cómo vivía la élite de Barcino. Pues aquí la tenemos. Esta es la Domus de la Plaza de San Miguel. Es una de las más antiguas que conocemos, de la mismísima época de la fundación. Aunque solo veamos la planta, nos da una idea muy clara de cómo estaba organizada. El corazón de la casa, como ven, era el peristilum, ese patio con columnas, y desde ahí se iba a las demás habitaciones, al cubiculum, los dormitorios, o al triclinium, que era el comedor de gala.
Allí, el dueño de la casa recibía a sus invitados importantes, se reclinaban en divanes y hablaban de negocios, de política, lo típico. Pero lo más destacable de esta casa en concreto es que tenía sus propios baños privados, un auténtico lujazo para la época, y suelos de opus sininum, que es un pavimento súper resistente hecho con trocitos de teja. Vamos, que todo esto nos grita que aquí vivía una familia con bastante dinero. Venga, salimos de esta casa y nos vamos hacia la costa. Porque allí nos espera otro de los grandes enigmas de Barcino. A ver, es una pregunta de pura lógica. Barcino era una colonia en la costa, abierta al Mediterráneo. Tenía que tener un puerto para comerciar, para exportar. La pregunta del millón es, ¿dónde narices estaba? Y aquí es donde la arqueología se viste de detective, porque no se ha encontrado una estructura de puerto como tal, pero las pistas son abrumadoras. Por un lado, las pruebas físicas dentro de la ciudad. La propia puerta de mar de la muralla apunta directa a la costa. Cerca de esa puerta que encontramos unas termas, que eran muy comunes en las zonas portuarias, e incluso unos hilos gigantes para guardar grano. Y luego están las pruebas económicas. Se han encontrado factorías enormes de salazones de pescado y de ánforas para el famoso vino layetano, productos que evidentemente se exportaban por mar. Y sin embargo, aquí está el quid de la cuestión. Con todas esas pistas, nunca se ha encontrado un muelle, un rompeolas, vamos, la estructura física de un puerto estable. Nada. Algunos geólogos creen que la costa de la época era muy inestable, con muchas arenas, y que quizá lo que había era simplemente una playa que usaban como embarcadero temporal. El misterio, de momento, sigue ahí. Y todo esto nos lleva ya a la parte final de nuestro viaje, a un punto donde el pasado y el presente se fusionan de una forma que es, sencillamente, asombrosa. Este plano es, para mí, la culminación de todo. Fíjense bien, el Cardo Maximus, que era el eje principal norte-sur, hoy son el carrer de la Libreteria y el carrer del Call. Y el Decumanus Maximus, el eje este-oeste, coincide con el carrer del Bisbe y el carrer de la ciudad. Es increíble. El trazado romano no se ha borrado. Es el ADN del centro de la Barcelona de hoy. El fantasma de Barcino sigue muy, muy vivo. Así que la próxima vez que alguien se dé un paseo por el gótico, que piense que está siguiendo los mismos pasos que legionarios, mercaderes y ciudadanos romanos de hace 2000 años. Es que, tal como explican las fuentes, el tema es que Barcelona nunca dejó de crecer. Su desarrollo ha sido ininterrumpido. Y eso ha hecho que las estructuras romanas pues simplemente se reutilizaran. Se construía encima y punto. Por eso Barcino está tan oculta y a la vez tan presente. Cada nueva capa de la ciudad se levantó sobre la anterior, conservando el plan original, pero enterrando los edificios. Y para terminar, a mí me queda una pregunta en el aire. Si el plano de una ciudad de hace 2000 años puede esconderse a plena vista y seguir marcando el ritmo de una metrópolis moderna, ¿qué otros planos históricos, quizá invisibles, estarán dando forma al mundo en el que vivimos hoy?